Seguimos en el aire de Radio Mitre y hoy vamos a hablar de los jubilados, de la segunda mitad de la vida de las personas, y es por eso que estamos en comunicación con el doctor Diego Bernardini, quien es médico gerontólogo y autor de numerosos libros que hablan sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Yamila? Un gusto enorme y muchas gracias por el llamado y el interés. Doctor, siempre es muy lindo charlar con usted porque muestra y da y enseña de qué manera hay que enfrentar, como usted dice en su libro, esta segunda mitad de la vida, ¿no? Y me parece interesante hablar de cuál es el futuro de los jubilados. ¿Cómo se espera con estos cambios que hay en el mundo que pueda vivir una persona que ha dejado de trabajar, que ha trabajado toda su vida y se jubila esta segunda mitad de la vida? Es una pregunta muy interesante. La jubilación, el retiro laboral, de alguna manera, es un hito tan importante como muchas veces los que celebramos recordando ciertas fechas, ¿no? Como un casamiento, haber terminado unos estudios, haber encontrado el primer empleo. La gran diferencia es que como esto está en el futuro, está en una etapa quizás más avanzada de la vida, no solemos prestarle atención y quizás no solemos darle la importancia que merece. Y el retiro jubilatorio, como tal, que no es ni más ni menos que el retiro de una actividad laboral formal, es no solo una de las tantas transiciones que tiene de la vida, sino que además es una transición muy fuerte desde dos aspectos importantes. El primero desde lo personal, desde el rol que uno tiene como profesional en el sentido de la pertenencia que da un empleo o una determinada profesión. Y el otro punto que claramente es importante y hay que resaltarlo, es lo que significa la importancia de transicionar en una situación económica, financiera, personal que cambia drásticamente y que independientemente del país donde uno viva, y esto hay que mencionarlo porque claramente uno puede, generalmente buscan o se suelen considerar modelos que quizás no son los más realistas, como el modelo de Estados Unidos o los modelos europeos, pero en Argentina es una transición muy importante desde este punto de vista que tiene que ver con el ingreso financiero. Así que es algo que hoy lo bueno que tenemos es que podemos prepararnos, podemos anticiparnos, podemos pensar lo que va a ser esa transición vital, considerando que después de una etapa de jubilación nos quedan por lo menos 20, 25 años de expectativa de vida a las personas mayores de hoy. Claro. Que venimos por detrás, bueno, nos queda más. Doctor, ¿sabe que el otro día estaba leyendo un artículo? La Organización Mundial de la Salud utilizó el término del síndrome de la abuela esclava para aquellas personas que después de haber adquirido, de haber entrado en su etapa jubilatoria, continúan trabajando. En una primera instancia porque quizás, o en la mayoría de los casos, no les alcanza, entonces tienen que salir a trabajar. En otras porque están al cuidado de algún familiar enfermo, al cuidado de nietos o porque sus hijos deciden por cosas de la vida volver a su casa y la mamá tiene que ser la misma mamá que la que fue hace 20 años atrás. Bueno, mira, acá hay varias cosas que son importantes. La primera es considerar lo que vos mencionaste, el rol del abuelazgo. El rol del abuelazgo es un rol familiar, es un rol voluntario, no tiene ni derechos ni obligaciones. Y esto lo vemos porque así como hay abuelos que de alguna manera nosotros identificamos con ese estereotipo, con esa imagen del abuelo o la abuela cariñosa que contiene, que acompaña, que cuida a los nietos, también hay abuelos que no están presentes. Y además, como una cosa también más importante, es que no todas las personas mayores son abuelos. Claro. Entonces, el rol del abuelo de alguna manera es algo, llamémoslo así, relativo. Ahora, también hay un tema que es interesante. A mí me parece que hoy, y en esto vale la pena considerar lo que los japoneses relacionan a la felicidad, que es el estar ocupados, ¿no? Y el retiro, como digo, la jubilación no es ni más ni menos que el retiro de una determinada actividad, pero eso no implica que sigamos involucrados en otros aspectos. A mí cuando me preguntan, yo suelo decir, debemos jubilarnos, aquellos que tienen la posibilidad de jubilarse, de lo que no nos gusta, para entonces sí poder hacer con mayor dedicación, teniendo más tiempo y teniendo por sobre todas las cosas más libertad, realmente lo que nos gusta. Porque si hacemos lo que nos gusta, si nos mantenemos ocupados con lo que nos gusta después de jubilados, no solo vamos a vivir más tiempo, sino que vamos a vivir mejor y más felices. Claro, claro.
Sí, es importante esto, ¿no? Dejar de llamar abuelos a todos los adultos mayores, porque no todos son abuelos y nos quedó esto, ¿no? De asociar directamente con el abuelito viejito que va con el bastón. Y bueno, vamos a también a pregonar un poco el cambio de paradigma acerca de las funciones que puede llegar a cumplir una persona que ha accedido a su jubilación o que ha dejado de trabajar para seguir haciendo lo que le gusta. Sí, y permitime, porque del abuelo a como se suele escuchar, ¿no? El abuelito o la abuelita hay un solo paso. Y eso también, digamos, de alguna manera encubre el infantilizar a la persona mayor, el disminuirlo si se quiere. Entonces, me parece que a mí, por ejemplo, si vos me preguntás, porque esto también es un ejercicio que hay que invitar a la comunidad, a quien nos escucha, a que se pongan en el lugar. Yo el día de mañana, si soy abuelo, yo voy a ser abuelo de mis nietos, pero no voy a aceptar ni quiero que nadie me trate de abuelo o de abuelito. Le doy un paraguaso, claramente. Está muy bien. Yo soy Diego y el día de mañana seguiré siendo Diego hasta el último día y trataré de hacer las cosas que más me gusta hacer y que por sobre todas las cosas intento que hagan de este mundo un lugar mejor, pero el abuelo o el abuelito en todo caso se lo dejo reservado a mis futuros nietos. Bien. Doctor, ¿cuándo lo tenemos en Mar del Plata hablando sobre esto? En noviembre. En si noviembre. todo va bien, allí en noviembre sí, voy a estar. Vamos a cerrar el año académico, vamos a preparar la cursada de lo que es salud del adulto mayor para el 2023 con el equipo de la cátedra. Y bueno, va a ser un gusto que nos podamos encontrar. Bueno, lo esperamos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por esta comunicación.